El Evangelio del Día, con el Padre Iván Ortiz. Un momento de reflexión, guiados por las enseñanzas de Jesús, el Hijo de Dios. Bienvenidos. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Les habla el Padre Iván Ortiz para la reflexión del Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica. Abridnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos, haced que lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos, queridos hermanos y hermanas, en este jueves sacerdotal, la meditación del Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 3, versículos 7 al 12, nos dice hoy el texto, que Jesús continúa su acción evangelizadora, su acción profética, su acción sanadora en medio de la multitud. Ya hay una muchedumbre que reconoce a Jesús. Hay muchos que se acercan a él. Esa era la sede espiritual de la época. La religiosidad de la época, fariseos, saduceos, escribas habían arrinconado al pueblo, señalándolo más por sus pecados y por su dignidad de ser no hijos de Dios, sino hijos del pecado. Eso era el señalamiento que hacían los fariseos. Entonces el pueblo, y sobre todo los que sufrían de males, enfermedades, de posesión diabólica, eran rechazados, no sentían la cercanía de sus jefes espirituales. También se sentían hostigados porque el imperio romano era injusto y también tenían que pagar impuestos, abundaba la pobreza, la miseria. Se puede decir que en esa época había gente demasiado rica y gente demasiado pobre. Había mucha miseria, mucha tristeza. Sobre todo se sienten hostigados por una religión que no comprenden, por un Dios que ellos piensan que está lejos y que los está señalando, ¿no? Un Dios que en algún momento sí se les manifestó tal vez en la antigüedad, pero que ellos creían lejano, sobre todo los pobres, los enfermos, los aislados, los que no contaban, ¿verdad? Los que por allá estaban solos y nadie se preocupaba por ellos. Entonces experimentan en Jesús esa cercanía, lo que podemos experimentar nosotros cuando sintamos la soledad, la tristeza, el abandono, ¿verdad?, de los seres que queremos, tal vez porque estamos con alguna enfermedad o alguna depresión, no sé, podemos sentir que Dios nos abandonó, que Dios no está cerca. A veces como iglesia tampoco ayudamos mucho porque estamos lejos de aquellos que sufren. No, nosotros debemos sentir la cercanía de Jesús. Miren dónde, muy claramente en los sacramentos, obviamente. En cada uno de los sacramentos sentimos de cerca a Jesús, podemos incluso dejarnos tocar por Él, ¿no? En los sacramentos siempre a nosotros se nos toca, se nos unge, y siempre se lo hace en nombre de la persona de Cristo Jesús. Lo podemos encontrar en su palabra, como Él sigue hablándonos, ¿verdad? Cada vez que tomamos el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios,
Ahí encontramos a Jesús cercano, a quien podemos tocar también, ¿verdad? Y de quien nos podemos dejar tocar en nuestros oídos con su palabra que sana. Nos dice el texto que gente de muchas regiones acuden a él. Ya Jesús es conocido en toda Tierra Santa y mucho más allá, ¿verdad? Incluso en Tiro y en Sidón, en Transjordania, como lo dice el texto, en Idumea, eran lugares lejanos a los que se pensaba que nunca iba a llegar la salvación, que casi en las escrituras son nombrados muy poquito, ¿verdad? Son pueblos relegados a la oscuridad, a la tiniebla, es decir, a esos pueblos no alcanzaba la luz de Dios. Eso era lo que decían los fariseos y los jefes de la época, pero es falso, ¿no? Dios en Cristo Jesús encarnado, ¿verdad? Dios en Él, y entonces Él viene a anunciar esa buena nueva para todos estos pueblos, ¿verdad? Que no habían visto esa luz, como lo dirá Isaías. Tiro y Sidón, toda la ribera de Galilea, ¿verdad? Al norte, en el camino que lleva al mar. Entonces, esto nos llena de esperanza. Jesús sigue llegando a muchas multitudes, a muchas naciones, actualmente a través de la predicación de la iglesia. Y también cuando usted predica, cuando usted habla, cuando usted es capaz de hablarle al otro de lo que Jesús ha hecho por usted. Eso hay que hablarlo, eso hay que contarlo. Cómo Jesús lo ha sanado a usted, cómo Jesús le ha cambiado la vida. Háblelo, coméntelo con otros. Dígaselo a otros que están tal vez sufriendo, que no conocen bien a Jesús, que se han dejado llevar tal vez por las cosas del mundo y que llevan una espiritualidad a medias, creyendo en una cosa y en otra, ¿verdad? A veces en sortilegios, a veces en agüeros, a veces también en esoterismos. Es porque no se conoce a Jesús. A través de usted la gente puede conocer a Jesús. No espere que la predicación solo lo haga el sacerdote o la religiosa o el catequista. Usted también lo puede hacer con su testimonio de vida, hablar de Jesús. Entonces Jesús les pide a sus discípulos, miren, tengan preparada una barca, porque es que era mucha la gente que llegaba. Entonces Jesús enseñaba desde la barca. Qué bonito esto, ¿verdad? Puede ser la barca de la iglesia. Allí está Jesús enseñando, allí está Jesús aún caminando y enseñando en medio de toda la humanidad. Y entonces, como Él ya había curado a muchos, como ya había liberado a muchos de los espíritus inmundos, todos quieren incluso tocar a Jesús, ¿verdad? Los espíritus lo reconocen, los espíritus inmundos, los ángeles caídos saben quién es Él, se postran, dice el texto, ante Él. Esto debió haber sido un acontecimiento, ver gente con espíritus inmundos arrodillados delante de Jesús. Miren, por eso es que no debemos tener miedo al demonio. A veces se tiene miedo, ¿verdad? Que el anticristo, que el demonio esto, que sí. Y a veces se hace una predicación muy fuerte de eso, ¿no? ¿Cuál es el miedo? O sea, si ellos se postran delante de Jesús, ante Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y allá en el infierno. Toda rodilla se dobla ante Él. Usted preocúpese de estar con Jesús, de estar con Él, de entregarle toda su vida y consagrarse a Él. Eso es lo que debemos hacer para no tener miedo, ¿no? Y también nosotros reconocer que delante de Jesús podemos estar de rodillas. Por ejemplo, cuando vamos a Eucaristía, en el momento de la consagración nos arrodillamos, no nos quedamos de pie por más que el piso a veces no esté de la mejor manera, no, nos arrodillamos. Es delante de Jesús, delante de Dios que se pone allí humildemente en medio de nosotros, ¿verdad? Y reconocerlo a Él como el Hijo de Dios vivo, como el que ha venido a salvarnos, ¿no? Y llama la atención también que Jesús les prohíbe severamente a aquellos a quienes ha sanado que lo den a conocer, y también a los espíritus inmundos los calla, porque no es la manera como Él se va a dar a conocer. Él se va a revelar profundamente allí en la cruz como el Hijo de Dios, ¿no? Es en esa humillación tan grande, en esa muerte tan santa de Él, porque todo lo que le hacen y Él no profiere ningún insulto, ninguna palabra agresiva, todo lo que hace es bendecir y hacer oración desde la cruz. Entonces es donde Él se va a revelar como el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque así lo va a reconocer el centurión allá al final cuando Jesús muere, y el centurión dirá, este verdaderamente era Hijo de Dios, porque aguantar un sufrimiento de la cruz, ¿verdad? Esa crucifixión que era tan pesada, de la manera como lo hace Jesús. Entonces es una gran enseñanza. Así, de esa manera se quiere dar Él a conocerlo. Dirá Pablo, yo no he querido saber entre ustedes más que a Cristo y a este crucificado. Por eso es que a Pablo lo enamoró ese Cristo crucificado, ¿verdad? Claro, el Cristo de la gloria, resucitado, pero es Cristo en la cruz el que nos enseña a llevar la vida, a llevar el dolor, el sufrimiento. Y en el sufrimiento y en el dolor se sabe cómo y quién es la persona. Pidámosle al Señor nos bendiga en este día y nos acompañe en este jueves sacerdotal, orando por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa.
Que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Un feliz día para todos en la presencia del Señor. Hagamos vida lo que hemos escuchado. Feliz día para todos. Nos encontramos mañana para seguir meditando la palabra de Dios.